Epeetaz baita hitz egin dugu, hemen Euskadin epea aurreikusita dago ekainaren 20irako eta hasiera batean mantentzen dugu data hori. Egia da, momentu honetan ez dakigu zer gertatuko den eta nola evoluzionatuko den daukagun egoera, beraz ez dugu deskartatzen aztertzea horren atzerapena. Baina momentuz mantentzen dugu data hori, gero ikusiko dugu atzeratzen den ala ez, eta guretzat oso garrantzitsua dalako gure irakaslegoen egonkortasuna. Horregatik EPEA aurten mantenduko da. Guretzat oso garrantzitsua izan da erabakitzean noiz izango diren ebau edo selektibitateren datak, zeren uste dute bai hezkuntza komunitatea, bai irakaslegoak eta ikaslegoak pizka bat antolatu behar dute beraien lana. Eta horregatik gaur goizean lan egin dugu Euskal Herriko Unibertsitatearekin adosteko zeintzun izango diren datak. Eta data hauek dira 6-7-8 uztailaren 6-7-8 ohiko frogarentzat, eta gero ez ohiko frogarentzat 20, 21 eta 22. Hau da, uztailaren 20, 21 eta 22. Para el 20 de junio y mantenemos esa fecha, lo que eso no quiere decir que no descartemos el que se pueda aplazar debido a la evolución de la situación en la que nos encontramos. Estamos analizando también esa situación porque para nosotros es muy importante que se celebre la OPE este año y que garanticemos la estabilidad de nuestro profesorado. Pensamos que tenemos que dar un marco en el que el alumnado y los centros puedan seguir trabajando. Estamos convencidos de que nuestro sistema educativo está preparado para hacer frente a esta situación y queremos ir trabajando conjuntamente con ellos, poniéndoles exactamente hacia dónde nos dirigimos. Hemos determinado que las fechas serían de la prueba ordinaria el 6, 7 y 8 de julio, y en el caso de necesidad de la prueba extraordinaria se celebrarían el 20, 21 y 22 de julio. La idea es que el alumnado puede ir trabajando junto con el profesorado, con los centros. Sabemos que están trabajando y también quiero aprovechar este momento para lanzar un mensaje de agradecimiento a toda la labor que están realizando. Vemos que tenemos un profesorado muy implicado, el alumnado también es muy responsable y está respondiendo desde sus casas con ayuda de las familias, y entonces queremos realmente agradecerles todo este trabajo porque este es un trabajo en colaboración, en corresponsabilidad de todos para poder salir de esta situación.